por su sencillez, por su poder de síntesis, por su forma de comunicar siempre tan precisa, y es una referente también dentro del mundo de los medios de comunicación. Es Clara Mariño y está comunicada con nosotros. ¿Cómo estás, Clara? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, es un placer estar en contacto con ustedes. Un gusto, realmente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue, Clara, tu primera aproximación con la radio? Mira, en mi casa se escuchaba muchísima radio. Por el lado, suponete, de mi mamá y de mi abuela, yo recuerdo que escuchaba mucho a Juan Carlos Mareco. Ah, Y escuchaban también mucho a Antonio Carrizo. Bueno, eso ya también lo escuchaba mucho yo, pero eran muy seguidoras de las telenovelas de la tarde en un momento de la radio. Y por el lado de mi papá y de mi abuelo, yo uno la radio a la Oral Deportiva de José María Muñoz. Eso era la tarde, yo me acuerdo que siempre escuchaban la Oral Deportiva, y a mí, que me encanta el deporte y me encanta el fútbol, también me pegaba la radio. Yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia, y bueno, ya después para adelante, estar acompañada siempre por la radio. Era un contacto que para mí era imprescindible. Cuando estudiaba para el colegio lo hacía con una radio al lado, así que forma parte de mi vida, con tantas figuras extraordinarias, y ahí fue de alguna manera gestándose mi vocación de periodista. y después, ¿cómo fue tu aproximación en la vida profesional con la radio? Mirá, lo primero que yo empecé haciendo radio como productora de Bernardo Neustadt en su programa de radio. Sí. Ese fue mi primera aproximación. Debuté en radio ya en el micrófono, en el programa de Neustadt, comentando un libro de Rodolfo Terraño, La Argentina del siglo XXI. Ese fue mi debut en radio, haciendo un comentario. Y después me contactó Eliseo Álvarez. Eliseo hoy está trabajando, es un productor muy importante de radio y hoy está en la TV pública. Me dio la primera oportunidad en radio para tener mi propio programa de radio, y así mantuve un programa de radio siempre en los últimos 20 años, menos este año, que bueno, como consecuencia de la pandemia y otras circunstancias, pero fundamentalmente por el tema de la pandemia tuve que hacer una pausa. Claro, yo te recuerdo mucho en Radio América, cuando estaba en Honduras, ahí donde hoy en día está el canal de televisión. Bueno, vos sabés que si me preguntás cuál es mi programa preferido de los que hice yo, justamente es el que hacía en Radio América. En esa época estaba Eduardo Urnequian como dueño de América y de Del Plata. Hacía el programa Cielo Abierto junto a Roberto Martínez, con el cual siempre hago radio, y era un programa que además tenía muy buena audiencia. Estaba en ese horario ubicado en el 3er puesto, recuerdo, y fue el programa de radio personal que yo disfruté más. Qué bueno. Vos estudiaste en el exterior, porque tuviste varias becas, ¿no?, de periodismo. Mirá, yo en realidad estudié periodismo en el Instituto Grafotécnico, que estaba en la calle Moreno. Ahí también estudió, hay varios periodistas que estuvieron ahí, entre ellos Nelson Castro, y yo tuve varias becas, pero no vinculado al mundo del periodismo, sino al mundo de la política y de las relaciones exteriores. Es decir, yo recibí a fines de los 90, 91, 92, una beca de la Embajada de los Estados Unidos, pero para hacer una especialización en materia de política internacional, más que de medios. Así que lo que sí, tuve 3 o 4 días también por una invitación, viendo cómo funcionaba la CNN en Atlanta, y esa es mi experiencia en medios extranjeros, que es muy cortita. En general, los viajes que yo hice al exterior, que fueron varios, estuvieron más en vinculación con el tema político internacional que con el tema profesional. Ajá. O sea que se puede decir que vos empezaste en gráfica, después pasaste a radio y después a televisión, ¿en ese orden? En ese orden, en ese orden. Yo, mirá, te digo que me hice periodista para escribir sobre música y cine.
Es más, mirá. Claro, empecé... uno te relaciona más con la política, ¿no? No, mi verdadera vocación es la música y el cine. Es más, yo te digo que cuando empecé en una revista que tenía Bernardo Neustadt, hacía la sección de películas y la sección de cine. Y también hacía la sección de publicidad desde el punto de vista no comercial, sino desde el punto de vista creativo. Siempre me encantó la historia, la política, pero yo dije, me voy a hacer periodista. En mi familia nadie era periodista, porque quiero escribir sobre música y cine. Y hoy todavía me encantaría hacer eso, pero bueno, ya mi trayectoria derivó al mundo de la política, de la economía, de las ciencias sociales, y bueno, aquí me tenés, pero siempre con esa vieja ilusión de alguna vez de escribir sobre cine y música. Qué bueno. ¿Y qué hace falta, Clara, para ser un buen productor? Mira, un buen productor fundamentalmente, antes que productor, es un muy buen periodista. Vos no podés ser productor si no sos periodista. El productor no es aquel que tiene una buena agenda nada más o que puede hacer un llamado de televisión, de teléfono, perdón. Sí. Un productor es aquel que tiene una sensibilidad de periodista, que tiene capacidad para descubrir temas, para descubrir invitados, para generar polémicas y para tener, mirá, esto alguna vez me lo dijo Neustadt cuando yo empecé a trabajar con él, y me dijo, tráeme temas, sugerime temas para la radio. Y eso sí, me dijo, atención, traer temas no es traer 15 temas, es tener la capacidad de ver que solo son 3 los temas importantes y tenés que acertar en los 3. Eso es lo que define la calidad de un productor. Mirá, qué bárbaro. La verdad que, ¿cómo crees que los medios de comunicación y la sociedad en general lo tomaron a Neustadt? Para mí le faltó una reivindicación como el importante lugar que ocupó durante tantos años en televisión con periodismo político. ¿A vos qué te parece? Mira, Bernardo siempre ha sido una figura muy polémica porque además se jugaba permanentemente, era muy audaz. Ahora, objetivamente hablando, él fue el creador del periodismo político prácticamente, tanto en radio como en televisión. Claro. Él formó a muchísima gente, algunos reivindican esa formación y esa apertura que le dio a muchos, y otros, viste cómo es la vida, lo han olvidado o han preferido hacer comentarios, yo no te los voy a nombrar, pero por ejemplo cuando murió yo recuerdo que leí algunos comentarios muy negativos sobre él, y yo reconozco la libertad que tiene cualquier periodista o cualquier persona, vos, yo, la gente que nos está escuchando hoy, de decir, bueno, a mí no me gustaba, pero sí me asombró que muchos periodistas a los cuales él había ayudado y que yo invitaba, por ejemplo, a Tiempo Nuevo, y venían con una gran alegría y le agradecían a él la oportunidad, porque era un programa de 20, 25 puntos, te imaginas, aparecía un periodista joven en ese programa y de alguna manera alcanzaba alguna proyección, y que sin embargo cuando muere lo ignoran o lo critican. Esa doblez es la que a mí me molesta. Pero no solo en este caso, sino en la vida también. Pero esta cosa de estar felices de venir al programa de radio, de televisión de Bernardo y después criticarlo, eso me parece que no es de buena persona o no es de persona a la cual yo confíe. Sabes que tuve una oportunidad de hacerle una entrevista cuando él presentó su libro en el Sheraton, que se llamaba No me dejen solo, de fines de los 90, y fue muy amable, muy cálido. Fuimos a hacerle una nota ahí es más, tengo su libro todavía. Y yo quería preguntarte, ¿es cierto que tuvo un gesto muy particular con tu papá cuando estaba internado, que movió influencias para que lo atendieran? Sí, esto aparece en el libro de Jorge Fernández Díaz, que escribió sobre Bernardo, y te digo, viste, mi papá tuvo un infarto, ¿no? Sí. Y obviamente
yo soy hija única y con mi mamá íbamos de un lado y del otro, bueno, y cuando Bernardo se entera de esto, empieza a llamar. Bernardo tenía una gran relación con un montón de cardiólogos importantes. Él tenía una gran relación con los médicos, los admiraba, los quería, tenía una gran relación con ellos. Y lo que hizo Bernardo es empezar a llamar a todos los principales cardiólogos de la Argentina para que lo fueran a ver a mi papá al sanatorio. Y se dio algo muy, muy, muy increíble, porque mi papá estaba internado, estaba obviamente bien cuidado, y empezaban a llegar, no sé, Favaloro, y lo otro, a verlo. Incluso, mirá, estuvo Guillermo Jaime Echeverri, que en ese momento era rector de la Facultad de Medicina, al cual también llamó, y llegábamos con mi mamá y veíamos un cardiólogo, el doctor Liotta, de altísimo nivel, pidiendo ver a mi papá. Tanto es así que en el sanatorio me dijeron, mire Clara, usted está desconforme con la atención, porque claro, era un poco raro. Invasivo, claro. Sí. Yo digo, no, mire, les conté la verdad, digo, mire, yo estuve muy conforme, mi mamá está muy conforme, pero me he enterado que Neustadt llamaba a todos los cardiólogos para que lo fueran a ver a él. Así que bueno, es un lindo recuerdo. Se preocupaba mucho Bernardo de toda la gente que trabajaba con él. Tenía como característica que le gustaba mucho acercarse a la gente joven y también le gustaba trabajar con mujeres. Ajá. No, aparte eso habla de que te quería mucho, porque sí. Uno no hace eso por cualquier persona. Sí, pero viste, él tenía esos gestos cuando alguien tenía algún problema de salud, pero en mi caso fue una cosa que me llamaban. Yo llegaba, mirá, llegábamos con mi mamá a casa, la llevaba mi mamá a casa y teníamos el llamado de un cardiólogo. No te exagero, debe haber llamado a 6 o 7. Entre Nada ellos menos recuerdo, que a Favaloro. Claro, entre ellos una vez levanto, hola Clara, ¿quién es? Soy el doctor Favaloro. Ah, doctor, ¿cómo está? ¿Cuándo lo pude ir a ver a su papá? Y yo le dije, mire, doctor Favaloro, yo le agradezco muchísimo, imagino usted me está llamando, pero le quiero explicar, y le expliqué que no fuera, ¿viste? Y Favaloro lo entendió, pero bueno, así era Bernardo también. En sus aciertos y en sus errores era un hombre muy apasionado, que se comprometía con las cosas. De hecho, eso le causó muchos problemas en su vida profesional, pero bueno, era así, era pura pólvora. Hoy en día, ¿hay algún programa que pueda llegar a hacer un paralelismo con Tiempo Nuevo en la tele, así político fuerte? Mira, yo creo que lo que caracterizó a Tiempo Nuevo es que estuvo muchos años siendo el número uno. Es decir, cuando yo ingreso a Tiempo Nuevo, empezando con pequeñas producciones, el programa ya era un programa famoso. Y yo te diría que me estoy incorporando a Tiempo Nuevo en la época de las elecciones del año 83, con Alfonsín, en la época de Luder. Ahí yo empiezo a ir un poquito, porque yo trabajaba con Bernardo en la revista, a hacer mis primeros pasos en la producción. Pero yo creo que un programa tan extenso en el tiempo, siendo un número uno, yo no lo veo. Además fue el programa que inventó de alguna manera el show político, el show televisivo, dicho en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que en materia de influencia, el que más se acercaría a Bernardo con otro estilo totalmente distinto es Jorge Lanata. Claro. Y yo recuerdo que un día hasta lo condujo el presidente Menem, el programa, cuando a Bernardo lo tuvieron que operar. Sí, ay, no me hables de ese programa. Ese? No me hables de ese programa, porque a mí es un programa que no me gustó nada. Me pareció un desastre.
Ya Pero que me lo bueno, estás preguntando, ¿qué presidente conduce un programa de televisión reemplazando a un periodista, no? estaban, sí, lo conducían, no, espera, estaba Menem con Susana Jiménez Mirá, conduciendo, y Bernardo del Sanatorio. qué bárbaro. Fue un show, Increíble, para mí fue un impensado eso. desastre, ¿eh? Se lo dije a Bernardo. Se lo dije, mire, Bernardo, no hagamos más esto para mí. Y él me parece que se dio cuenta. Pero yo se lo dije, fue, bueno, son esas cosas de los programas de televisión que todo el mundo recuerda, pero si a mí me preguntás como productora, te digo que no me gustó nada. Ujú. Y vos, por ejemplo, en Tiempo Nuevo, ¿dónde estabas? ¿En el control? ¿Estabas en el estudio? ¿Recibías a los invitados? Porque No, han pasado figuras yo estaba importantísimas. siempre en el control, porque Ajá. una de las cosas que tuvo Tiempo Nuevo, que después toda la televisión política incorporó, es la cantidad de tapes que le metíamos, para apoyar el editorial de Bernardo, para dar aperturas a determinados bloques. Otra de las cosas que hizo el programa fue incorporar figuras internacionales. Por el programa pasaban, no sé, Gorbachov, Felipe González, Fernando Enrique Cardoso, Julio María Sanguinetti, Ricardo Lagos, José María Aznar, toda esta gente lo hacíamos vía satélite, Arafat, no sabés lo que fue hacer la producción de Arafat vía satélite. Oh, Tardé 10 oh. meses en esa producción. Claro, me imagino los obstáculos del idioma, de las distintas costumbres, Pero ¿no? vos no te imaginás, porque además Arafat, después de haber hecho toda la gestión puramente periodística, y la gente de Arafat me dice, bueno, ¿y el señor Neustadt cuándo viaja a Palestina? Y yo No. le dije, no, no, no es así. Y después me dijeron, mire, el señor Arafat, todo en inglés y con el apoyo de una compañera que yo hablaba con el representante de Arafat, que hablaba en un inglés muy complicado, y yo hacía que ella me ayudara para saber que yo no me equivocara lo que me estaba diciendo, y yo le digo, mire, es vía satélite. Y me dice, el señor Arafat jamás, ni a la CNN, le dio un reportaje vía satélite. Y bueno, Ah, insistiendo los convencimos. Pero después vino otro problema, que Arafat, por motivos de seguridad, cambiaba de lugar donde vivía cada 3 días. ah. Y entonces, viste, alquilar el satélite, hablar con Reuters, ahí toda la gente de Telefe en ese momento me ayudó muchísimo, fue un verdadero pánico. Es decir, era pánico de saber la diferencia de horarios, se trasladaba de un lado a otro, la custodia. Mira, yo el día, eso lo hicimos grabado por la diferencia horaria, que lo vi a Arafat sentarse delante de las cámaras, fue un día inolvidable para mí. Suspiraste ahí. Yo no lo podía creer, yo no Qué lo podía bárbaro. creer. Qué bueno. Bueno, Clara, al final terminamos hablando de tele, ¿viste? De Empezamos con tele, la sí. radio, pasamos a la tele, Mira, vos sabés pero que si vos me preguntás algo de la tele, ¿qué es de la radio, qué es lo que más quizás me guste? La radio recupera el valor de la palabra. Que viste que en la Argentina, en el mundo, se está perdiendo un poco la palabra. Y yo que tuve como ídolo en radio a Hugo Guerrero Martínez, sí. te digo, esta cosa de dar la sensación de que vos estás hablando en radio y te estás dirigiendo a una persona, esa sensación yo no la tengo frente a una cámara de televisión, que me parece que es más anónima, más impersonal. En cambio, la radio es lo que yo siento que alguien me está escuchando, a vos te debe pasar lo mismo, y que es algo mucho más irreemplazable, más desnudo, más despojado, y al mismo tiempo más sincero. Esa intimidad que te da la radio no la tiene la televisión. Seguro. Bueno, Clara, la verdad la última pregunta que tiene que ver con el contexto de pandemia. ¿Cómo estás atravesando el aislamiento y cómo ves las medidas del gobierno de, bueno, extender esta cuarentena? Mira, he seguido, digamos,
todos los protocolos, todo lo que, los cuidados. Lo que sí lo que he hecho es caminar. Es más difícil hacer radio estando todos separados. De hecho, yo no estoy haciendo radio ahora. Espero volver a hacerla. Ya tengo los contactos para retomar una vez que esto termine. Yo creo que la pandemia nos ha condicionado mucho, y a pesar de eso, fíjate vos, creo que la radio, que todos la daban por muerta, en todo este tiempo, fue un factor de compañía, se ha revitalizado de una manera extraordinaria. Y con respecto a las medidas del gobierno, yo creo que el gobierno entró con mucha facilidad y bien a la pandemia, a la cuarentena, pero ahora no sabe muy bien cómo salir. Y el otro tema que yo estoy observando, que las pequeñas miserias políticas se están empezando a infiltrar en esto que nosotros habíamos visto cuando lo veíamos al presidente, a Kicillof, a Rodríguez Larreta, como un ejemplo de convivencia. Creo que esto fue muy positivo, pero que estamos en un momento de tensión política, de fractura entre lo que está discutiendo la dirigencia política y las necesidades de la gente, que me parece que está enrareciendo y mucho el clima político en la Argentina. Muy bien, la verdad un análisis muy claro y muy sintético, como siempre. Bueno, Clara, la verdad fue un gusto tenerte. Te mando un beso grande y ojalá pronto te podamos escuchar nuevamente y ver en pantalla. Un beso muy grande y gracias por el llamado. Gracias, un abrazo. Clara Mariño, una gran periodista argentina que, como contaba, comenzó como productora, después pasó frente al micrófono, después se puso frente a las cámaras y tiene realmente una trayectoria importantísima en este medio.